En este video vamos a estar aprendiendo la primera medición que vamos a estar haciendo con nuestros multímetros, que es la función o medición de voltios. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente. Contento de saludarlos esta mañana. Espero ya se hayan tomado su buen cafecito, estén despiertos y quieran aprender. Nuevamente quiero aclarar que estamos haciendo un curso para crear buenas bases, un curso básico, un curso que aquí nadie sabe nada, aquí estamos desde cero, ¿ok? Si usted quiere investigar, si usted se quiere meter un poquito más de lleno a esto, les recomiendo de que lea, de que busque más información en internet. Hay muchísima información. Yo estoy tratando de abarcar la teoría bastante rápido, de abarcar los términos bastante comprensibles para que nos metamos ya a lo que es la práctica. Acordémonos que nos dedicamos a lo que es reparar dispositivos y lo que queremos es empezar a producir, empezar ya a tocar estas placas, ¿ok? Entonces, con lo antes dicho, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a estar viendo lo que es la medición o función, escala de volts, ¿ok? ¿Qué vamos a estar haciendo acá? Vamos a estar midiendo la tensión. Acuérdense, es la fuerza con la que van nuestros electrones. Eso ya lo vimos arribita en las lecciones anteriores en lo que tiene que ver con los conceptos. Entonces acá vamos a estar viendo la práctica de cómo vamos a estar midiendo esos voltajes, cómo vamos a estar midiendo esa tensión. Lo vamos a hacer tanto en un multímetro autorrango como en uno que no es autorrango, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la clase. Entonces pasamos a nuestro multímetro. Acordémonos que antes de empezar cualquier medición, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Tenemos que primero colocar la función en el multímetro y después medir. No primero colocamos nuestras puntas y después cambiamos. Eso no es así. Entonces vamos a pasar para acá. ¿Qué vamos a estar midiendo hoy? Hoy vamos a estar midiendo lo que es voltaje. En voltaje tenemos dos opciones, lo que es corriente continua o corriente directa, ¿ok? Cuando nosotros estamos trabajando en los dispositivos móviles, vamos a estar trabajando con corriente continua, DC. La corriente alterna es la corriente que viene de los postes, entra a nuestra casa y luego entra a fuentes o entra a transformadores. Entonces nosotros vamos a estar trabajando en DC. Asegúrense que su multímetro diga DC, corriente directa. Ahora bien, es importante también, si ustedes quieren medir corriente continua, aquí en el botón de función, yo vengo y ya lo cambio a AC. De esta manera yo puedo medir, por ejemplo, un cable que venga, por ejemplo, para mi computadora. Yo puedo mover si ese cable está fisurado, si a ese cable le llega la tensión de la calle, que aquí en Guatemala, por ejemplo, funciona a 110, en otros países 220, 140, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a estar midiendo lo que es corriente alterna. Por ejemplo, ahorita si yo quisiera medir cuánto voltaje trae, por ejemplo, este cable de acá. Este cable de acá que viene desde lo que es la pared, ¿verdad? En este caso, entonces coloco mi multímetro en volts, lo coloco en corriente alterna y ahora bien, acordémonos que vamos a tener dos puntas para el multímetro. Vamos a tener una positiva y una negativa. Como aprendimos en la lección anterior, con es masa y lo que tiene que ver ahorita con positivo es acá. Entonces lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, colocar acá y ahí me está diciendo el multímetro que en esta toma que mi cable está entregando 122 volts de corriente continua, ¿verdad? Ahora que voy a medir una placa, yo vengo, estoy en voltios, apacho el botón de función y cambio de AC a DC, ¿ok? Esto sería lo primero. Entonces ya tenemos nuestro multímetro listo para revisar lo que es para revisar los voltajes en corriente continua. Ahora bien, vamos a hacer ejercicios bastante prácticos acá. Ahora que ya aprendimos a medir lo que es voltaje en corriente alterna, ahora vamos a pasar a lo que es la medición en corriente directa, siempre midiendo la tensión o el voltaje. Acá tenemos ya nuestro multímetro y lo tenemos acá donde dice DC, ¿ok? Entonces, y por acá lo tenemos pues
Nuevamente en volts tenemos nuestras puntas, la positiva, donde vamos a medir voltaje, y la negativa siempre a tierra. Entonces vamos a comenzar con lo más sencillo. En este caso vamos a tener por acá una batería. Por acá tenemos una batería de iPhone. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, ahí sí que los polos positivo y negativo de la batería. En este caso uno es este y el otro es este. Si se dan cuenta, mi multímetro me está diciendo, ok Edgar, tienes un voltaje de 3.9 volts, pero negativo. ¿Por qué negativo? Porque tengo mis puntas al revés en la batería. Ahora, si yo paso la positiva para acá y pongo la negativa acá, ahora sí me da mi valor. Me está diciendo que mi batería tiene un voltaje de 3.9 volts. Esta batería agarra 3.8 volts, quiere decir que pues esta batería está súper cargada. Ahora bien, vamos a seguir con otro ejemplo también más fácil. Yo puedo venir y conectar mi cargador, lo puedo conectar acá. Entonces luego de haber conectado el cargador, yo necesito ver que mi cargador entre 5 voltios que pasen por acá y lleguen a mi placa. Vamos a usar lo que son los test points. Vamos a poner la punta negativa en cualquier plaquita de acá y vamos a medir el test point de los 5 voltios. Vamos a ver cuánto entrega la batería y estamos viendo cuánto entrega lo que es el cargador, y estamos viendo en el multímetro que aparece que entrega 5.2 volts. Otra medición que pueden practicar es, yo necesito saber cuánto voltaje llega al pin positivo de la batería. Yo ya sé cuál es el pin positivo de la batería, no se preocupen, esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, yo sé que un teléfono funcionando le tiene que llegar 3.7 volts a la batería. Nuevamente pongo negativo en cualquier lado y mido el pin positivo de la batería. ¿Cuánto le está entregando? Eso quiere decir que mi circuito de carga está entregando 3.7 volts a la batería. Estas son mediciones bastante sencillas, bastante fáciles que ustedes las pueden hacer. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar una placa y vamos a pasar aquí a lo que es ahora el microscopio. ¿Ok? Aquí donde estábamos. Entonces, yo tengo una placa. Ya vamos a hacer un dibujito para ver cómo todo esto funciona. Entonces, por ejemplo, yo sé que acá en este componente, que lo vamos a ver más adelante, pasa un voltaje. Por acá pasa un voltaje principal. Esto es un condensador. Por lo tanto, un condensador, que lo vamos a aprender más adelante, tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces yo voy a medir cuánto voltaje está pasando por ese condensador o por esa línea, ¿ok? Entonces aquí empezamos ya a ver un par de términos con los que nos tenemos que ir acostumbrando. Voy a conectar la batería de mi teléfono, que en este caso yo lo que conecto es una fuente acá, un cable, ¿verdad? Con una fuente acá, y lo voy a prender, ¿ok? Vamos a prender lo que es nuestro teléfono. Ok, ahí lo estoy prendiendo y yo necesito saber qué tensión o qué voltaje está pasando por ahí. Nuevamente yo tengo mi punta negativa que la voy a colocar en tierra. Tierra puede ser también arriba de este circuito, o puede ser, por ejemplo, si yo me voy por acá, esta plaquita de acá, o esto de acá también puede ser tierra. Ojo, no se confundan porque algunas veces en algunas placas van a pensar que es tierra, pero en realidad puede ser una antena, y cuando ustedes lo ponen ahí, eso no está conectado a tierra y no le va a entregar la medida a su multímetro. Esas cosas las vamos a ir aprendiendo más adelante. Por ahora, aprendámonos de que esta o cualquier plaquita que ustedes ven así está a tierra, ¿ok? Entonces yo me coloqué a tierra y ahora voy a buscar cuánto está pasando por esa línea. Yo toco con mi multímetro acá y veo 0. ¿Por qué miraré yo 0? Porque tal vez estoy tocando el lado negativo de la línea, pero si toco el lado positivo, aquí ya tengo un voltaje. Quiere decir que en esa línea, en este condensador, pasa una tensión de 3.9 o 4 volts. Ahora hagamos este ejercicio. Si yo me voy por acá, yo tengo varios condensadores ahí, varios componentes que, como les digo, los vamos a ir viendo más adelante.
Voy a prender el teléfono y voy a empezar a tocar condensador por condensador. Yo voy a tocar este y me dice que por ahí pasa un voltaje de ¿cuánto? De 1.8 volts. Si yo me paso esta línea de acá, esa es la negativa, entonces me va a marcar 0. Veamos este condensador. ¿Qué línea pasa por acá? Por acá pasa un voltaje de 3 volts. Ahora, ¿qué pasará por este condensador de acá? Toquemos y por ahí también pasa uno de 3 volts. Si yo toco por acá, ¿qué pasa? Ahí pasa uno de 1.8. Y por acá, ¿qué tenemos? Un voltaje de 1.8. Por acá, ¿qué tendremos? Un voltaje de 3. Acordémonos que estamos tocando el lado positivo de la línea. Por acá si toco el negativo no pasa nada. Si yo me acerco un poquito más a esto para que vean bien lo que estoy haciendo es, yo toco un extremo de este componente. Este no me da nada porque estoy tocando el negativo, pero si toco el positivo, ahí sí me da el valor que es. Si toco este, me dice que por ahí pasan 3 volts, por aquí pasan 1.8 volts y de esa manera yo puedo ir tocando todos los componentes e ir viendo qué tensión es la que está pasando por esos componentes. Ahora sí pasamos a hacer un dibujito de lo que acabamos de hacer para que más o menos entiendan qué hicimos. Yo tengo por acá mi batería, positivo y negativo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, pues la batería llega a un conector, ¿verdad? Aquí está el pin positivo y por acá está el pin negativo. De acá sale una línea. Acá ya estamos en el teléfono. Esto ya es el conector del teléfono de donde conecta la batería. Por acá pasa y esto va a una línea positiva y también va adentro una línea negativa. Nosotros la primera línea que tocamos se llamaba VCC Main, es una línea principal, lo vamos a estar aprendiendo más adelante. Esa línea tiene conectado un montón de componentes en su camino. Lo que nosotros tocamos fue un condensador tiene esto así y de este lado es negativo. Si yo les hiciera un dibujito, esto quedaría así, ¿verdad? Esto quedaría así, haciéndolo con dibujito y sin hacer el símbolo. ¿Ok? Entonces lo que nosotros hicimos fue venir y poner nuestra punta positiva de nuestro multímetro, la pusimos a este lado del multímetro y la punta negativa del multímetro la pusimos a este lado del componente. Y de esa manera nos decía que teníamos 3.9 o 4 volts. Algo que quiero que entiendan también es que su multímetro va a tener 0.000. ¿Ok? Entonces esto sería 1 volt. Después del punto para acá, esto va a ser milivolts. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 0.100, quiere decir que tengo 100 milivolts. Si yo tengo 0.010, quiere decir que yo tengo 10 milivolts. Si yo tengo 1.000, quiere decir que yo tengo 1 volt. Y si yo tengo 1.8000, quiere decir que yo tengo 1.8 volts. ¿Ok? De esa manera, entonces, del punto para acá es milivolts y acá ya son volts. ¿Ok? Eso es un término para que nada más no se confundan. De esta manera vamos a estar midiendo los volts. ¿Ok? Acuérdense que lo que estamos midiendo es la tensión que va por una línea o la tensión que pasa por un componente para poder saber la fuerza que llevan esos electrones. De repente vamos a ver que alguna línea que tenía que tener 3.9 volts resulta que tiene 1 volt. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar los problemas. Esta es la primera medición que vamos a hacer con nuestros multímetros. Espero les haya gustado esta clase y siempre les saquen un buen provecho. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos mañana en una próxima lección. Bye.